Muy buenos días, cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es María del Carmen Murillo Gil, soy estudiante de Psicología del tercer semestre de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana del Departamento del Chocó. El día de hoy vamos a hablar acerca del método etnográfico junto con mis compañeras. Vamos a dar a responder algunos interrogantes referentes a este nombre o a este método. Principalmente, ¿qué es la etnografía? La etnografía es considerada una rama de la antropología, también es conocida como la ciencia de los pueblos, ya que esta se encarga de estudiar acerca de las costumbres, prácticas, lugares y formas de vida en la sociedad junto con sus creencias. Principalmente, este es un método utilizado en la antropología cultural y en la sociología cualitativa. Este estudia de manera sistemática la cultura en los diversos grupos humanos en los cuales estamos nosotros rodeados. ¿Cómo surge la etnografía? Bueno, la etnografía surge de la antropología cultural y de la sociología en los años 69, cuando realizan su primer informe etnográfico sobre eventos comunicativos, es decir, de las formas del hablar en los contextos culturales, empleando un análisis de las comunidades aborígenes, es decir, de los primeros habitantes de nuestro territorio, es decir, de esas primeras comunidades indígenas que tenían costumbres y eran dueños de esos territorios durante el siglo XX. Así que a continuación, mis compañeras les seguirán hablando acerca de este método etnográfico y todo lo que posee. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Heiderena Castillo Caicedo y les hablaré sobre para qué sirve y en qué entorno se desarrolla el método etnográfico. ¿Para qué sirve el método etnográfico? El método etnográfico es un método de investigación que nos sirve para analizar, conocer, interpretar, interactuar como una comunidad determinada para registrar datos relacionados con la organización, la cultura, sus costumbres, sus vivencias y sus creencias. También es utilizado para poder definir un problema de investigación que no puede ser explicado en términos inmediatos, como por ejemplo, no se puede establecer que si no es X, es Y. ¿En qué entorno se desarrolla el método etnográfico? Principalmente, el método etnográfico fue implementado para analizar comunidades aborígenes, es decir, comunidades nativas propias del sitio donde se estaba realizando la investigación. Actualmente, este método es aplicado en el estudio de cualquier grupo que se pretenda conocer a profundidad. Hoy en día, generalmente se desarrolla o se emplea en comunidades o poblaciones sin importar si sus habitantes son nativos o no provienen de ese lugar, sino de otros sitios. Hola, mi nombre es Laura Mosquera Sánchez y en el día de hoy vengo a hablarles acerca de algunos precursores y del paso a paso que se necesita para el desarrollo del método de la etnografía. Iniciemos. Un precursor reconocido fue Anthony Giddens, el cual fue un sociólogo que afirmó y definió la etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un tiempo determinado, proceso en el cual utilizó la observación participante y las distintas entrevistas, todo con el fin de poder conocer y analizar el comportamiento social. Continuamos con Branislaw Malinowski, quien fue considerado como el padre y fundador de la etnografía. Uno de sus trabajos reconocidos fue el estudio que realizó a los isleños trobriandeses de Nueva Guinea, con los cuales implementó un enfoque global en el cual integraba todas las interacciones sociales. Continuamos con Jaime Botello, quien definió y denominó la etnografía como el estilo de vida de un grupo de personas acostumbradas a vivir juntas. Por consiguiente está Franz Boas, quien hizo hincapié en el rol de la lengua en el ámbito de la metodología etnográfica. Buenas, mi nombre es Lice Mosquera Copete. En este caso les voy a hablar de las técnicas e instrumentos etnográficos.
Tenemos el trabajo de campo. ¿En qué consiste? Se refiere a una fase del proceso investigativo dedicado al levantamiento de la información. En este se va a recopilar toda la información requerida para esta investigación. Cabe resaltar que para que haya trabajo de campo debe haber una pregunta de investigación. También tenemos lo que es la observación participante. Esta técnica se refiere a convivir de manera prolongada con el fenómeno, con el objeto de estudio. Es decir, en este caso el investigador, el que va a convivir y va a interactuar con el fenómeno que quiere comprender y investigar. También tenemos lo que es el diario de campo. El diario de campo son unas notas que regularmente escribe el etnógrafo durante sus estadías en los terrenos. Es decir, lo que él escribe diariamente, todos los datos que ha podido recopilar para su información. También tenemos lo que es el informante. Se define el informante como aquella persona donde realizamos el trabajo de campo. Es decir, este informante debe ser una persona confiable, tanto para mí, que me genere confiabilidad a mí, y para la población, pues es el que me va a suministrar la información del fenómeno o del fenómeno del problema de investigación que yo esté abordando en ese momento. También está la entrevista. La entrevista es un diálogo formal orientado por un problema de investigación. Por eso, a diferencia de las charlas, espontáneas, esta entrevista debe estar bien estructurada. Así se hace de cualquier forma en la cual la queramos abordar. ¿Por qué? Porque si se confunde esta entrevista con una charla, va a ser una pérdida de tiempo tanto para el investigador como a la persona que se le está entrevistando. La historia de vida. Para la etnografía, la historia de vida nos permite explorar e ilustrar la trayectoria de vida de una persona, comprendiendo su significado y las prácticas culturales. Ejemplo: si estamos realizando una etnografía sobre la pesca artesanal, nos va a servir la trayectoria de vida de un niño que desde su infancia se ha dedicado a la pesca hasta su adultez. En esto vamos a mirar todos esos tipos de transformaciones que éste haya tenido. Si anteriormente cómo se pescaba, en la actualidad cómo se hace. Ahí vamos a mirar las condiciones económicas y las condiciones sociales de esta persona. Por eso se considera que la historia de vida es una técnica muy importante, porque nos va a permitir hacer ese bosquejo de toda esa información que queremos recopilar. ¿En qué momento o en qué población se desarrolla el método etnográfico? El método etnográfico se desarrolla en cualquier forma de grupo social. El momento siempre va a depender del investigador, pues es él el que está llevando a cabo este proceso y va a mirar cuándo o en qué momento es oportuno abordar el método etnográfico en el trabajo que éste quiera realizar. Ahora bien, continuamos con el paso a paso o las fases del método de la etnografía. Iniciemos con la elección del diseño. Con esta se busca la selección o la determinación del propósito o metas del estudio y a su vez el planteamiento de preguntas las cuales se quiere responder, tales como ¿qué se quiere alcanzar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Luego de la elección del diseño pasemos a la determinación de las técnicas. Esta hace alusión en la forma en cómo el investigador o el sujeto conocente se va a acercar a la comunidad. Recordemos que una de las técnicas más utilizadas en el método etnográfico es la observación participante y las distintas entrevistas. Continuemos con la recolección de datos y determinación de estancia en el escenario. Aquí se da la recolección de información, del mismo modo en que se genera el procesamiento de dicha información ya recolectada. Hay que entender que estos dos son como un paso a paso que se van a generar durante todo el proceso investigativo, todo con el fin de que la información recolectada sea relevante a la hora de poder dar o brindar un informe final. Por consiguiente, tenemos la selección de informantes, es decir, estas son las primeras relaciones con las que el etnógrafo ya tiene un contacto directo. Estos mismos informantes generan divulgación en la comunidad para que el investigador pueda crear relaciones de confianza con los demás integrantes de esta determinada población. Agregando a lo anterior, tenemos el acceso al ámbito de investigación. Para esta fase se tienen en cuenta las situaciones culturales que el investigador desea conocer.
De este mismo modo, el investigador debe adentrarse a las comunidades o población en las cuales se encuentran dichos sujetos o miembros. Luego de la explicación del paso a paso de este método, cabe resaltar que las fases anteriormente dichas o expuestas no son vistas de una manera lineal, sino que es posible que el investigador pueda regresarse de una a la otra, todo con el fin de que logre suplir la necesidad que pueda presentarse durante el desarrollo del proceso de investigación. Por su atención, muchas gracias. Hemos culminado con nuestra exposición del método etnográfico.